Solo estando en Cristo es que no moriremos. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, o sea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque con su sangre derramada ahí en la cruz del Calvario, cumplió todo lo que la justicia de ese Dios santo y justo demandaba. Gracias. Así es que gracias a Dios por nuestro Señor, que vivirá por siempre, y junto con Él todos los que están en Cristo, porque en Él hemos resucitado y estaremos con Él por siempre, por toda la eternidad. Amén. Bueno, hoy especialmente yo quiero que oremos, me acompañen a orar, de acuerdo al tema que hoy vamos a ver en el capítulo 4. Estamos iniciando ya el capítulo 4 de esta serie de Primera de Corintios, y el tema central hoy es los ministros, los siervos, los servidores. Y el requisito principal que Dios pide es fidelidad. Fidelidad, que seamos fieles. El Señor no está buscando hombres talentosos, hombres populares, hombres con aptitudes y capacidades increíbles. El Señor está requiriendo que sus ministros, quienes le sirven a Él y al pueblo suyo, sean fieles. Fieles ministros, siervos y administradores. Así es que yo no quiero que nadie se deje de considerar en la enseñanza. Claro que principalmente va dirigida a los ministros, pastores, líderes, pero a todos los servidores también. Así es que si tú estás en Cristo y tú estás sirviendo al Señor y a su iglesia, por favor, identifícate también, seas hombre o mujer, identifícate con la enseñanza, porque también es para ti, y también voy a orar por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir que este es el día que tú hiciste. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque nos has dado un día más, Señor. Muchos hoy en el mundo no despertaron. No sabemos cuántos no abrieron sus ojos, su corazón dejó de latir, pasaron a la eternidad. Muchos de ellos contigo, porque se habían arrepentido y creído en Cristo como su Salvador y Señor. Otros, Señor, triste y lamentablemente abrieron sus ojos en el infierno, en esa condenación eterna de su alma para todos los que rechazan y pisan el nombre santo y bendito de Cristo. Señor, por eso te damos gracias por cada minuto de vida que nos das, porque como cantamos a ti hoy, por tu sangre nos compraste, somos tuyos, te pertenecemos y queremos glorificarte en nuestro cuerpo y en nuestra alma, los cuales son tuyos. Cada día, Señor, no solamente hoy, domingo, el día del Señor, pero cada día, continuamente, pon este anhelo, deseo, convicción en cada uno de nosotros que decimos estar en Cristo Jesús, porque somos tuyos y tú quieres que si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa diariamente, lo hagamos todo para tu gloria. Señor, llévanos a vivir en tu palabra, a orar en tu palabra, a que esa palabra nos moldee y luego la podamos modelar
a nuestros hermanos y al mundo. Especialmente te pido, Señor, por nuestros pastores, ministros, líderes, maestros, para que hoy recibamos esta enseñanza tan preciosa, tan valiosa para ti, que el requisito esencial que tú pides es que sean fieles ministros y administradores de los misterios de Dios. Gracias, Señor, porque la fidelidad viene de ti, tú eres la fuente de la fidelidad, y buscándote y andando contigo es que tú nos haces fieles. Pero te pido también por cada servidor de esta iglesia, hombre o mujer, que están en Cristo y que te sirven de diversas maneras, en ministerios, en grupos de trabajo, servicio, que igualmente sean bendecidos, que vean el gran privilegio que tienen de haber sido llamados como ministros de reconciliación para poder reconciliar a muchos más contigo por medio de Jesucristo. Bendice todo servicio, Señor, de nosotros en esta iglesia, que contribuyan verdaderamente a la edificación de esta iglesia, para que sea un reflejo de tu gloria, para que sea conforme a tu corazón y estés agradado, Señor. Te pedimos tu bendición, la guía de tu Espíritu, y que siembres profunda esta palabra en nuestros corazones para que dé fruto abundante y perseverante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, acompáñenme a el Nuevo Testamento, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Vamos a aprender muchas cosas en este pasaje, en estos solo 5 versículos. Estaremos estudiando solamente los versículos del 1 al 5. Vamos a leerlo ahí, Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Son estos 5 versículos que estaremos estudiando y viendo qué tiene Dios para decirnos. Yo quiero decirles que todos los que son fieles a las Escrituras, en su predicación y en su vida cristiana, deberían ser tratados de igual forma, sin distinción. Cuando hay sana doctrina y santidad personal en la vida de un cristiano, de un ministro, de un servidor, no hay justificación para clasificar a los siervos de Dios. Así es que, con el fin de ayudarnos, el apóstol Pablo nos va a hacer entender el propósito de Dios para sus siervos. Pablo nos da 3 características del verdadero ministro
del verdadero siervo de Cristo y son las siguientes: es su identidad, sus requerimientos y su evaluación. Son los 3 puntos que solamente veremos en este mensaje y que se desprenden de estos 5 versículos. Así que vamos inmediatamente a nuestro primer punto, que es la identidad del ministro. Aquí Pablo, vamos al versículo 1 y dice: así que ténganos los hombres. Ténganos, ¿quiénes? Los hombres mayormente cristianos que están alrededor de los siervos, de los ministros, de los que sirven. Son ténganos los hombres por servidores, pero también ahí están incluidos los incrédulos, que también están alrededor de nosotros, nos relacionamos de alguna manera. Ténganos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En este versículo 1 básicamente tenemos que centrarnos en esa identidad del ministro y vamos a hablar de algunas cosas para entender esto que nos es de gran provecho para todos nosotros. Ténganos se está refiriendo a Pablo, a Apolos y a Cefas principalmente, y por extensión a todos los demás ministros y a todos los demás servidores de Cristo. Los hombres, ténganos los hombres, es una referencia no específica que tiene que ver ante todo con los cristianos, porque estamos hablando de ministros, estamos hablando de líderes, estamos hablando de apóstoles, de servidores. Entonces el contexto nos dice claramente que ante todo es con los cristianos los que nosotros debemos de saber cómo debemos de ver a esos ministros que sirven a Cristo. Así es que esto es: ténganos los cristianos por servidores de Dios. Pero en un sentido amplio se refiere también a los incrédulos, como les digo, a los que están allá afuera y nos ven, conocen nuestras vidas, no solo a cómo el mundo debe considerar a los ministros de Dios, sino también a cómo la iglesia debe presentar sus ministros ante el mundo. Por eso hemos orado así. Les pido que oremos constantemente por los pastores, por los líderes, por los ministros, por los servidores, para que seamos presentados al mundo y ser tenidos por dignos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, con un testimonio que no traiga reproche, que no dé lugar al adversario de qué hablar. Así es que necesitamos mucho de sus oraciones. El apóstol Pablo, aún siendo apóstol, constantemente tú puedes ver que pedía oración por ellos. Así es que no dejen de orar por sus pastores, por sus líderes, por todos los que sirven en nuestra iglesia. Y servimos a nuestra iglesia para la edificación. Esta iglesia es una iglesia local, que es una parte solamente, muy pequeña, de la iglesia de Cristo universal, pero que se está manifestando aquí de una manera visible, local, ubicada en una dirección, en un recinto. Pero no dejemos de contemplar que somos parte de ese cuerpo universal de Cristo en el cual Él es la cabeza. Y la Biblia nos dice claramente que el cuerpo de Cristo, la iglesia que Cristo formó e instituyó, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Así es que el mundo, y ahí tú piensas en familiares, amigos, compañeros de trabajo y toda persona que conoces y te relacionas, ellos tienen que conocer a Cristo a través de nosotros, que somos miembros de la iglesia de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, y esto es bien valioso y bien importante.
También los cristianos no deben mostrar criterios mundanos del ministerio ante los incrédulos, como tampoco deben hacerlo ante ellos mismos. O sea, no tenemos derecho a usar criterios mundanos, por ejemplo, la popularidad, la personalidad, títulos académicos y estadísticas para hacer que el Evangelio parezca más atractivo. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. No tenemos que añadirle nada. Nosotros creemos esto, que el Evangelio y las Escrituras son suficientes. Ha habido una tendencia en las últimas décadas dentro del cristianismo como de querer añadir cosas para que el Evangelio sea atractivo a la gente, con ciertas actividades, presentaciones, resaltando mucho a los predicadores, ¿verdad? Va a venir tal predicador y muy especialmente se le exalta y para que atraiga gente. El Señor no quiere eso. No debemos hacer que el mundo vea a los hombres, no debemos hacer que el mundo vea a los humildes mensajeros de Dios como algo diferente de lo que Dios mismo ha establecido. Que sean servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así tenemos que ver a los mensajeros de Dios como servidores de Cristo y administradores. El apóstol Pablo, ampliando un poquito más lo que es la identidad del ministro, vamos a ver cómo los servidores de Cristo, Pablo utiliza aquí esta palabra, servidores de Cristo. Esta palabra viene del griego uperetes. Pablo no usó la palabra doulos, que se usa también para siervo o esclavo, pero no fue la palabra que él usó, doulos, sino la palabra uperetes. Y quiero que sepan qué significa esa palabra, porque es muy interesante que esa palabra significa los remeros de abajo. En la antigüedad, como ustedes saben, había barcos conocidos como galeras, y en la parte más abajo estaban estos esclavos uperetes, que eran remeros, eran los que remaban, eran el motor humano de las naves de aquel tiempo para poder navegar, incluso combatir. Y esta clase de esclavos, debes de saber que era la más baja. De hecho, el nombre lo dice, remeros de abajo. Y fíjate bien que si tú entrabas a esa galera y veías posiblemente hasta 100, 150, 200 esclavos remeros ahí, todos tenían un común denominador. Todos eran esclavos, no había diferencia entre ellos. Y es lo que Pablo quiere significar, que entre los ministros, entre los siervos, incluso él mismo como apóstol, incluyendo a Pedro y a Apolos, se está considerando que son así esclavos de Cristo, siervos. Por eso es importante que sepamos esto y que esos esclavos eran despreciados, eran los más despreciados, eran los que estaban en la más baja condición, y de ahí es que viene este término, ese es su trasfondo. Y luego llegó a referirse a todos los subordinados, o sea, todos los que están bajo autoridad eran uperetes, subordinados a los que estaban bajo la autoridad de otros. Toda persona que estaba bajo la autoridad de otro era un uperete. Así es que los ministros cristianos son primeramente, ante todo, servidores de Cristo. Es importante que Pablo lo puntualice. Están subordinados y sujetos a Él en todo. Así es como la Biblia enseña que todo ministro debe estar sujeto a Cristo ante todo.
pero no pueden servir correctamente a los hombres a menos que sirvan bien a su Señor. Qué importante para todos los que somos ministros, somos siervos, servidores, entender que no vamos a poder servir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, si no servimos primero a nuestro Señor. Hay que ver ese punto, porque a veces queremos servir y descuidamos nuestra devoción, nuestra lealtad, nuestra piedad, nuestra comunión con nuestro Señor, nuestra adoración, y no podemos entonces servir porque Él es quien nos llena, Él es quien nos bendice, Él es quien nos da esa vida de poder para amar, perdonar, servir, traer a las personas a Cristo. Así es que no pueden servirlo debidamente a menos de que se vean a sí mismos como lo que son, remeros, esclavos, sin importancia. Tenemos que ser humildes, tenemos que los ministros estar muy conscientes de quiénes somos. Somos remeros de abajo sin importancia. Y ahorita voy a explicar lo que Pablo dice, por qué. Así es que preocuparse ante todo por las necesidades humanas, en fallarle a los hombres tanto como a Dios, ese debe ser nuestra preocupación, ¿verdad? Poder suplir las necesidades. Un ministro, un siervo fue llamado por Dios, levantado por Dios para eso, para suplir las necesidades cada día, continuamente, no solamente los domingos. Y tú que estás en Cristo, por eso les decía, no te exentes, no te margines de esta enseñanza para que te bendiga. Si tú estás en Cristo y estás sirviendo al Señor en alguna manera, ministerio, servicio, testificando, hablando de Cristo, dando algún consejo, algún apoyo de oración, tú eres un servidor. Y tú tienes que saber que estás llamado por el Señor para suplir necesidades. Y no hay horario. Yo no quiero que pienses que nada más porque yo soy el pastor, pues usted es el pastor, ¿verdad? Usted sí tiene que estar las 24 horas, los 365 días a nuestra disposición. Pero también somos humanos, tenemos una familia, tenemos problemas, tenemos situaciones personales, de todo, pero yo tengo que estar consciente. Yo tengo un día de descanso también. Y a veces esta semana surgió eso, en un día de descanso surgió una cita preciosa, importante. Yo había orado por esta persona y finalmente me llama y dice, oye, ¿puedes que nos veamos hoy? Y luego pensé, ay, es mi día de descanso. Y no, o sea, ni siquiera pensé, le dije, claro que sí, a esa hora nos vemos, ahí estoy. Y nos vimos y fueron casi 3 horas tremendas de bendición, de gozo, y así debe ser. O sea, yo quiero compartirte esto para que siempre estés pensando que vamos a suplir las necesidades humanas, ¿sí? Y no debemos de fallar en esto, como principalmente vamos a estar sirviendo a nuestro Dios. Así es que un ministro que llega a estar tan ocupado, fíjense bien, aconsejando y ayudando a su congregación y comunidad, que está dedicando tiempo a la palabra, no podrá satisfacer las más profundas necesidades de las personas porque ha descuidado su más importante recurso para conocer correctamente y poder satisfacer las necesidades debidas. Eso nos lleva por lo general a comprometer la verdad de Dios por amor a los deseos de las personas. La verdad de Dios, mis hermanos, y grábalo así muy bien, la verdad de Dios, el Evangelio, su palabra, es una verdad no negociable. ¿Qué quiero decir con lo que mencionaba hace un rato? Que nosotros podemos comprometer la verdad de Dios por amor de los deseos de las personas. A veces es tu familiar
y lo amas mucho, o puede ser un amigo y tienes un sentimiento de cariño y tú crees que puedes presentarle el Evangelio, la palabra, de otra manera, acomodándola a él, a esa persona, para que no la vea tan difícil. Eso no lo podemos hacer y muchas veces sucede, ¿no es cierto? En nuestros mejores anhelos y deseos que tenemos de que ese familiar, ese amigo, ese compañero venga a Cristo, se convierta, Dios lo salve, pero nosotros, si estamos firmes en la verdad de Dios y nos hemos propuesto que es una verdad no negociable, nos mantendremos íntegros y fieles en dar la palabra tal como es. ¿Sí? Él debe ser ante todo un servidor de Cristo. Primero servimos a Cristo y buscamos agradarlo y serle fiel a Él, y entonces podemos hacer un mejor servicio a los hombres, supliendo sus necesidades, y así. Sirviendo, dice Pablo, al Señor con toda humildad, lo dice luego él en una cita en Hechos 20:19, lo puedes anotar, luego revisar. Sirviendo al Señor con toda humildad. Nosotros servimos al Señor con toda humildad porque sabemos que ese llamado ha sido también por gracia. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas les decía que él había sido apartado desde el vientre de su madre por la gracia de Dios para predicar, anunciar a Jesucristo a los hombres. Así es que todo siervo debe saber que no tenemos nada de qué enorgullecernos en lo personal, de qué exaltarnos, jactarnos. Tenemos que ser siervos humildes porque este llamado fue por gracia también, y todo lo que somos y podemos servir son capacidades, dones, provisión que hemos recibido, todo de Dios. Nosotros no servimos a ustedes ni a los hombres sus necesidades con nada que sea nuestro. Todo lo hemos recibido del Señor y por eso debemos de ser humildes, siervos humildes. Es solo entonces como podrá servir bien a las personas este ministro, este siervo. Así es que Pablo, fíjate bien, aunque era un apóstol, se consideraba a sí mismo uperetes, un remero de abajo, de la clase más baja, más despreciada. Ponte a pensar, esos esclavos, si veían hacia adelante, al futuro, no tenían ninguna esperanza. Iban muriendo y los echaban al mar. Nunca iban a salir de ahí. Imagínate, entonces era una clase terrible de siervos, de esclavos, uperetes, y Pablo se está considerando así como un uperetes, un esclavo remero de galera de su Señor. Y quería que todos, fíjate bien, lo consideraran a él de esa forma, como un uperetes, como un esclavo o remero de abajo. Los esclavos de galeras no eran exaltados uno por encima de otro. Tú estabas ahí en la galera, los veías y no podías exaltar a uno más que al otro. Todos eran iguales, todos eran esclavos, todos eran remeros, ninguno tenía nada diferente, todos tenían la misma esperanza, ninguna. Todos tenían un rango común, el más bajo. Así es que un ministro de Cristo solo puede ser útil a la medida en que el Señor le da oportunidad y poder. También es eso. Lo tenemos que saber, que es solamente en la medida que el Señor nos dé, por un lado, su poder. A uno les puede dar más poder que a otros. También por eso no debes de comparar a un siervo, a un ministro con otro, porque es beneplácito de Dios y en su soberanía Dios elige dar más poder a uno que a otro de acuerdo al plan, al propósito que tiene para ese siervo, ese ministro. Pero también las oportunidades no se las da igual a todos.
No se las da igual a todos. A algunos les puede dar más oportunidad de servirle en un contexto y también por lo mismo más poder que va a necesitar, porque van a ser más amplias, más diversas las oportunidades. No son iguales para todos los ministros y eso tú y yo no lo sabemos, por eso no podemos compararlos. Oye, mira, este ministro, este pastor, este predicador tiene un ministerio tan grande y aquí mundial. Gracias a Dios, es algo que Dios le dio. Y para esa gran oportunidad también lo dotó de capacidades, de una competencia, de poder de Dios. Lo importante es que estemos en el lugar correcto. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Pablo nos dice claramente en esto mismo que así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Eso es lo importante. En 1 Corintios 3:7. Así es que servir a Cristo, fíjense bien, servir a Cristo es servir a su palabra. Esto es importante. La cual es la revelación de su voluntad. Es la Escritura, la palabra de Dios, la única fuente de revelación de Dios a nosotros, de su voluntad para la creación, para su iglesia y para cada uno de nosotros en lo personal. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, ven a la palabra de Dios orando, pidiéndole al Señor que te revele cuál es su voluntad. Yo desde recién convertido, el Señor me salvó y me transformó y me dio un gran amor por Él, por su palabra, en oración, el congregarme y todo eso, que es lo normal, lo que se espera, lo que debe ser. Y en esos primeros tiempos de mi conversión, yo ya estaba leyendo mucho la Biblia, y cuando llegué a Juan 6:27, yo oraba y le decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y revélame tu voluntad. Y llegué a Juan 6:27 y voy leyendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo de Dios, porque a este señaló Dios el Padre. Yo no sé qué entiendas tú en ese texto, pero lo que el Señor me habló a mí es que me estaba llamando al ministerio, que ya no trabajara en lo secular, que ya no trabajara para el mundo, que Él quería que yo trabajara para el alimento que es para vida eterna, las cosas suyas, las cosas espirituales, las cosas de su iglesia. Y así va a ser. O sea, si tú estás orando cada día, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, revélame tu voluntad, y luego estás leyendo lo más que puedes cada día, en esa lectura Dios te va a revelar su voluntad. Y de esa manera, mis hermanos, estás leyendo con expectación. Estás leyendo así a ver en dónde te habla Dios, a ver en dónde te revela su voluntad, porque un hijo, una hija de Dios está anheloso y deseoso por el Espíritu que mora en él, en ella, de querer hacer la voluntad de Dios. Esto no es opcional. Si no te pasa, busca a Dios, clama a Él, ora, Señor, me he dado cuenta que no tengo deseos de ni conocer tu voluntad ni de hacerla. Reconócelo, empieza por ahí y pídele perdón, porque no es un síntoma sano de un hijo de Dios. Lo sano es que por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que está renovándonos día con día, querramos deseosos y apasionadamente hacer la voluntad de Dios. Y Fina lo sabe, ahorita está con los niños en la clase bíblica, que ella tiene pasión. Todas las semanas se estuvo preparando para estar con los niños, preparando su clase. Ya me la sé de memoria, me la da a mí primero. Y me enseña las figuras, y qué te parece, y ya, pues, pero es una apasionada del estudio de la palabra, de traer esa enseñanza. Pregúntenle a sus hijos, y así también las maestras, pero tiene pasión. Tú tienes pasión.
por Cristo, por su evangelio, por servirle, porque ya conoces su voluntad y tienes pasión por vivirla cada día. Fina sabe también que apenas alguien me llama para ir a evangelizar a alguien, se me olvida todo, dejo todo y estoy preparándome para ir a ese momento. Un siervo de Cristo debe ser también un siervo, hablando en el contexto de un esclavo de galera, de las Escrituras. Tenemos que ser siervos de las Escrituras, conocerlas muy bien, estudiarlas, estar sumisos, sometidos a ella en cuanto a la autoridad. No tenemos dudas, no tenemos confusión de nada, aceptamos completamente que es la palabra inspirada de Dios, inerrante, no tiene errores, no tiene contradicciones, la palabra eterna de Dios. Tenemos que estar sumisos a ella y su función es obedecer los mandamientos de Dios como están revelados ahí en su palabra. Así empieza un ministro, un siervo, un servidor, siendo siervo de la palabra, sumisos a ella, en el sentido de que queremos obedecer cada mandamiento, no solamente los 10 mandamientos de la ley de Moisés, pero también los mandamientos de la ley de Cristo. Ahora que estamos en Cristo, en el Nuevo Testamento, tú puedes ir encontrando muchos mandamientos que te van a sorprender. Es una buena manera de leer y estudiar, buscar en lo que estás leyendo si hay algún mandamiento. Y te vas a sorprender, porque cuando llegas ahí a Efesios que dice, sed llenos del Espíritu, es un mandamiento, es un imperativo. Sed lleno. No si quieres, si te gusta, si te parece, si puedes. Sed llenos del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos. Dios nos manda que estemos siempre gozosos. Y vas a ir descubriendo muchas y muchas cosas más como mandamientos, como mandatos del Señor a sus hijos. Así es que tú puedes ver esto mismo en siervos antiguos que la Biblia nos relata, como el salmista cuando dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. O sea que amaban la Escritura, estaban sumisos, la creían, la obedecían, vivían conforme a ella. También sigue diciendo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. La palabra de Dios es la única que nos puede mostrar lo que Dios prohíbe que no hagamos o lo que Dios manda que hagamos. Solamente la palabra. No vamos a tener una base firme, clara y definida si no es la palabra, para saber distinguir qué es pecado o qué no es pecado, qué agrada a Dios. Entonces, también decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ven a la palabra y dile, Señor, abre mis ojos. Yo no quiero leerla humanamente, no quiero leerla con mi intelecto. Abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, de tu palabra. Te reveles a mí, me atraigas, me conquistes, me enamores. No tenemos porque no pedimos. Dice el Señor, pedid. Checa tu lista de oración, o sea, tu lista de oración de peticiones con lo que lees cada día por una semana, a ver si hay concordancia, todas tus peticiones y luego todo lo que leíste, de lo que se pudieron derivar también, como te decía, muchas peticiones porque conociste más de la voluntad de Dios para tu vida. Y verás que muchas veces nuestra lista de peticiones diaria no tiene nada que ver con la revelación de Dios, de su voluntad para nosotros, de lo que estamos leyendo cada día. Y no estamos pidiendo por eso. Dios quiere que oremos la palabra. Cuando dice Juan que esta es la voluntad de Dios, que
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, vamos a recibir cualquier cosa que le hemos pedido. Así es que siempre que ores en la palabra, estarás orando en su voluntad y puedes tener la fe, la seguridad, la confianza de que vas a recibir aquello que le estás pidiendo, porque le estás pidiendo conforme a su palabra. Así es que sería hermoso que todos aprendamos a orar en la palabra. Pero dile, Señor, abre mis ojos para que pueda mirar las maravillas de tu ley. ¿Sí? A veces nosotros creemos que amamos a Jesús, pero la palabra inmediatamente en Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces nosotros decimos que le amamos y cuando viene alguien y nos pregunta: oye, ¿lees la Biblia? ¿Guardas sus mandamientos? No, pero yo amo a Jesús. ¿No te imaginas? Pues yo no sé qué amor será ese, porque el amor de Jesús lo dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y me manifestaré a Él. Luego sigue diciendo ahí mismo en Juan 14:21, Juan 14:23, dejándonos bien claro lo que Jesús define el amor de nosotros hacia Él, es obediencia a su palabra. Ese es el amor verdadero, no las lágrimas de cocodrilo. Así que más adelante en esta epístola Pablo dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Deberíamos estar todos bajo esta consigna. Ay de mí si no anuncio el evangelio, las buenas nuevas de salvación de Dios a todos los hombres, familiares, amigos, compañeros, conocidos y toda persona con la que Dios te permita relacionarte. Ay de mí que esté aquí sobre nosotros. Ay de mí si no anuncio el evangelio cada día, continuamente, cada día orando: Señor, en este día dame oportunidades de servir, de suplir necesidades, de compartir el evangelio, que es la buena noticia de parte de Dios, que hay salvación, que hay esperanza. Miles de millones de personas todavía hoy en el mundo no tienen esperanza de nada. Y no saben que sí pueden tener esperanza y que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, y que en Cristo pueden tener perdón de pecados, salvación de su alma, vida eterna, con una resurrección. Millones de personas piensan que se mueren y ahí acaba todo, como animales, y van al pozo. Y no es así, hay una eternidad. En el cielo, en la gloria con Dios, o en el infierno, alejados de Dios por la eternidad. Así es que su predicación del evangelio del apóstol Pablo no era una motivación para presunción o esperando alabanza, porque nos es impuesta necesidad. Tenemos un llamado y hay de nosotros si no lo hacemos. Solo estaba cumpliendo con su deber, es lo que decía el apóstol Pablo. La idea de hacerse cristiano, quiero que pongan mucha atención aquí, porque aquí todos nos vamos a identificar. No había surgido de Pablo la idea de hacerse cristiano, mucho menos predicar el evangelio. No había sido una idea de Pablo. No surgió de él mismo el predicar el evangelio, el servir, igualmente como a ti y a mí. O sea, no surgió de nosotros. No surgió de nosotros la idea de hacernos cristianos, porque Dios nos dice que el hombre en la condición en la que se encuentra está totalmente impotente, incapacitado. No hay quien busque a Dios. Nosotros no buscábamos de Dios, pero entonces Dios nos buscó a nosotros. Así que surgió de Dios, no de nosotros, al igual que Pablo. La idea de hacernos cristianos, de poner nuestra fe y confianza total en Cristo con un arrepentimiento de nuestra vida
y entrega de nuestra vida a Él para que sea nuestro Señor y Salvador, no surgió de nosotros, menos la de predicar el Evangelio. Yo me voy 40 años atrás y yo no tenía ni por aquí una idea de que yo iba a predicar el Evangelio. No surgió de mí la idea, ni en ti tampoco. Y es como dice el Señor Jesucristo en Lucas 17, fíjate lo que dice, y muchos lo conocen hasta de memoria, pero yo lo quiero leer. Lucas 17, 10, dice, el Señor Jesús está hablando, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es lo único que podemos decir. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, y eso quién sabe, ¿verdad? Si lo que debíamos hacer lo estamos haciendo bien, hicimos. Lucas 17:10. Así es que antes de que el Señor lo confrontara al apóstol Pablo inesperadamente en aquel camino a Damasco que todos lo conocemos, Pablo, entonces que era Saulo todavía, pero puede ser Luis, Carlos, Gerardo, o Petra, o María, o Rosa, que están aquí, estábamos muy lejos de querer servir a Cristo, ¿no es cierto? Porque todos sabemos muy bien en dónde estábamos, de dónde nos tomó el Señor, exactamente. Acá están estas personas ahí nomás recordando de dónde les sacó el Señor, pero aquí también y acá también, nomás acuérdate, y yo mismo también. Estábamos tan lejos de querer servir a Cristo, vivir para Él, obedecerle, adorarlo, ni en imaginación de nosotros. Así es que en su segunda carta el apóstol Pablo a los Corintios también describe con algunos detalles a qué se asemeja la vida de un ministro de Dios, porque un ministro de Dios, un servidor, puede esperar aflicciones, muchas necesidades, angustias, azotes, cárceles, desvelos y hambre. Aunque no lo creas, todavía en nuestro mundo, aún en México o en otra parte del mundo hay esto. Gracias a Dios por lo que no tenemos ahorita todavía, pero siempre hay aflicciones, siempre hay necesidades, hay angustias. Fina y yo salimos hace 36 años de Monterrey, dejando a nuestros padres, familiares, hermanos, amados, amigos, nuestro arraigo. Salimos y tenemos 36 años que salimos y no hemos vuelto ni volveremos a nuestro terruño querido, la Sultana del Norte. Así es que ha habido angustia, ha habido necesidad de tener a nuestros familiares, en fin. Así como también, por otro lado, el ministro de Dios se asemeja como debe tener pureza, debe tener conocimiento, paciencia, bondad, el Espíritu Santo, amor, la palabra de verdad. Así es que el ministro de Dios no puede depender de su presentación ante otras personas. O sea, yo no estoy pensando qué vas a pensar tú de mí, de cómo presento el Evangelio, cómo predico mi vida. Yo no estoy pensando en eso. Ay, es domingo, voy a estar ante la iglesia, ¿qué me pongo? ¿Sí? Hoy hasta se me olvidó el saco. Y claro que no me iba a devolver, que me vean sin saco, se me olvidó, que vean que mi mente está fallando y que me vean que puedo predicar sin saco. Porque los niños aquí muchas veces, hasta en un día de campo, estaban haciendo apuestas de que yo iba a ir en traje. Así es que como el hábito no hace al monje, pero por eso no estamos pensando en ustedes, en un sentido. Si te voy a agradar, si voy a hablar por aquí, por allá, nada. Dice Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Así es que las opiniones de ustedes o de la gente varían, cambian,
y nunca son confiables del todo porque tienes un cariño, una atracción, algo, y entonces no son confiables del todo. La obediencia de un siervo debe estar dedicada solo a su Señor y su deseo debe ser únicamente el de complacerlo. Antes yo estoy aquí predicando y he orado y me he preparado y mi primer auditorio es el Señor. Yo estoy predicando para Él. Y en una ocasión en la antigüedad, no sé quién, no sé en dónde y no sé cuándo, no me pregunten, pero sucedió. Estaba un predicador predicando y en eso vio a Jesús entrar y sentarse en una banca en una iglesia cristiana. Y él estuvo predicando con Jesús ahí. Al terminar la predicación, ya ves, se levanta la gente, todos platicando y todo, y cuando el pastor quiso acercarse ya no estaba Jesús, pero él hizo una cosa, marcó esa banca y dejó una marca. Entonces es maravilloso para un pastor, un predicador, un ministro, predicar con esa conciencia de que aun si estuviera Cristo aquí, nos hemos preparado para predicarle para Él, para agradarlo a Él, y no tenemos que hacerlo especialmente más que ser fieles en servir la palabra de Dios que Él mismo diseñó, que Él mismo confeccionó, salió de su boca. Así es que la obediencia de un siervo debe estar dedicada solo a su Señor y su deseo debe ser únicamente el de complacerlo. Y Pablo buscó hacer solo aquello a lo que el Señor lo había llamado. Haz solamente aquello. A veces nos abrumamos. Solamente haz aquello a lo que el Señor te llamó. Y si no sabes, ora, busca y espera a que el Señor te lo revele. Su llamamiento era el de predicar la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, a toda persona. Tomar la palabra de Dios y pasarla a los demás. Es lo que hace un siervo, un predicador. Nosotros somos meseros, servimos a ustedes y a los hombres la palabra de Dios. Nosotros no la cocinamos, ni la preparamos, solamente la servimos a ustedes, la proveemos, la ponemos a ustedes delante para que la tomen, la reciban. Así es que los ministros de Dios no están llamados a ser creativos, sino obedientes, no innovadores, sino fieles. Así es que, dice Pablo también, administradores de los misterios de Dios. Así es que los ministros del Evangelio son también administradores de los misterios de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con el término primero administrador y luego los misterios de Dios? Seguramente te preguntas esto. Así es que el término griego para administrador es oikonomos y significa literalmente mayordomo de los bienes de una familia. Una persona que tiene el completo control de una casa familiar en cuanto a todas las funciones, actividades, arreglos, composturas, mantenimiento, provisión de alimentos, de comida. El mayordomo supervisaba la propiedad, los campos y los viñedos, las finanzas y los alimentos, y inclusive a los otros siervos que trabajaban ahí en esa casa en el nombre del dueño. ¿Sí? Pero los ministros son mayordomos en una forma mayor, especialmente importante. El ministro debe ser irreprensible como administrador de Dios, porque le ha sido confiada la proclamación de los misterios de Dios. Esto es lo que estaba oculto, mis hermanos, por generaciones y generaciones. Esto dice la Escritura que estaba oculto y solo se puede ser conocido mediante la revelación divina. Esos misterios estaban ocultos porque no habían sido revelados todavía, no había llegado el tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios reveló esos misterios a través de los apóstoles y ellos a nosotros, y por eso vivimos en una época, en un tiempo hermoso, tremendo de bendición.
tiene que ofrecer toda palabra de Dios sin ocultar nada. Nosotros recibimos esa palabra que Dios ya reveló y yo la tengo que ofrecer, esa misma palabra, sin ocultar nada, sin cambiar nada, añadir, quitar. Pablo pudo decir a los ancianos de Éfeso, fíjense bien, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los griegos, dice, porque no he rehuido anunciaros, fíjate bien, todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo no se quedó con ninguna palabra que él hubiera recibido de Cristo en revelación para consigo. No he rehuido de anunciaros, de darles todo el consejo de Dios, es su palabra. No podemos predicar solamente ciertos pasajes, ciertos textos. Somos llamados de parte de Dios para anunciar, predicar, enseñar todo el consejo de Dios. Y es posible. Tenemos a un pastor conocido de muchos, John MacArthur, que él ha predicado por 60 años y ha predicado la Biblia libro por libro. Él ha predicado a su iglesia toda la Biblia. Toda la Biblia. Imagínate qué bendición. Entonces él predicó todo el consejo de Dios. No los pasajes predilectos que me gustan, que me convienen. Voy a predicar de la ofrenda. Sí, para que sepan lo que Dios dice de la ofrenda y para que quieran muchos ofrendar. Es equivocado. Sí, se encuentra ese tema en el todo consejo de Dios, pero es solamente un tema. Hay que seguir predicando muchas cosas que incluye el todo consejo de Dios. Así que lo que es útil es la Escritura. Pablo mismo dice a Timoteo, toda la Escritura es útil. Tú sabes, segunda de Timoteo 3:16. Así es que la razón por la que muchos cristianos están espiritualmente desnutridos, anímicos, es porque hay demasía, ¿sí?, de predicadores que proporcionan una dieta desequilibrada a su congregación de la verdad bíblica. Como les digo, dan porciones, dan textos y nunca van predicando expositivamente, nunca van predicando de tal manera que van avanzando en ese todo consejo de Dios. Así es que lo que predican puede ser bíblico, incluso pero no predican todo ese consejo, propósito de Dios. Así es que más que llevar a los hombres a Dios, muchos de estos predicadores o pastores se están interponiendo entre ellos y Dios, a ese grado, fíjate bien, porque la palabra de Dios es explícita, por ejemplo, sobre el adulterio, y puede ser que hay pastores que no predican sobre el adulterio, por alguna curiosa razón. Entonces, o el nacimiento virginal de Jesús. Pudiera ser que el pastor no tenga ciertas preferencias a ciertos pasajes o ciertos temas y así sea su ministerio de predicación. Imagínate, eso es un grave error. Es lo que estamos estudiando aquí ahora mismo. También de su segunda venida, como es un tema demasiado contradictorio y hay tantas posturas y corrientes, mejor me eximo de predicar acerca de la segunda venida de Cristo, cuando es una verdad, una profecía tremenda, un evento sumamente importante dentro del calendario de Dios, del plan de Dios. Así es que Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio,
Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, adulterando la palabra de Dios. No podemos añadirle, no podemos quitarle, no podemos maquillarla. Dar la palabra de Dios es lo que tenemos que hacer. Fuimos llamados para eso. Las sectas tratan de apoyar sus doctrinas falsas mediante el uso de textos bíblicos fuera de su contexto, y es de ahí donde hemos sacado un dicho que dice: un texto fuera de contexto es un pretexto, para que tú le des la interpretación que quieras, y se puede, pero estará equivocado. Cada versículo tiene un contexto de capítulo, tiene un contexto de libro, tiene un contexto del Nuevo Testamento y tiene un contexto de toda la Biblia, y no se contradice. Y lo tienes que conocer para interpretar bien un pasaje correctamente. El predicador o el maestro que nos presta atención a ciertos pasajes, o sea, que no presta atención a ciertos pasajes de las Escrituras o los tuerce para apoyar sus propias ideas y programas, adultera la palabra de Dios. La Biblia no es un almacén de textos de prueba para las opiniones de los hombres. Oye, ¿qué opinas tú de esto que yo estoy predicando, de esto que yo estoy enseñando? No es así, o sea, no se pide la opinión, porque no es un almacén de prueba, a ver si agrada, si gusta, si la aceptan. Es la palabra de Dios. Es más, ya habíamos visto en Tesalonicenses, la serie anterior, que el apóstol Pablo oraba a Dios y rogaba constantemente para que los tesalonicenses recibieran la palabra como palabra de Dios y no de hombres, para que actuara en ellos. Si tú hoy estás recibiendo esta palabra como palabra de Dios y no palabra de hombres, entonces esa palabra va a actuar en tu vida, te va a mover a tomar decisiones hoy, a arrepentirte, a cambiar, a decidir vivir para Cristo, a ser fiel lo que estás oyendo, pero lo recibes como palabra de Dios. Así es que la preocupación no debe ser la de agradar a sus oyentes u ofrecer sus propios puntos de vista, sino procurar con diligencia presentarnos aprobados delante de Dios, que usamos bien la palabra de Dios, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Nosotros en el Instituto Bíblico que tenemos ya estudiamos hermenéutica, un nivel de hermenéutica, y veíamos este pasaje, y cuando dice que usa bien, viene de la palabra griega ortotomeo, que significa trazar bien. Tenemos que usar la palabra bien, con precisión, no como queremos, no como nos gustan los predicadores, ni tampoco pensando en lo que a ti te va a gustar oír. Vamos al segundo punto, que son los requerimientos del ministro. Dice Pablo, continúa ya el versículo 2, dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así es que la fidelidad, mis hermanos, es con mucho la cualidad más importante de una buena mayordomía, ser digno de confianza. Algo que estamos aprendiendo aquí es que todos los que estamos en Cristo somos mayordomos. El Señor nos ha confiado bienes para que los administremos, pero son suyos. Nosotros solamente estamos administrando, y un día le rendiremos cuentas en el juicio. Se le ha confiado el hogar y las posesiones de su Señor, y sin fidelidad lo va a arruinar todo. Señor, hazme fiel, porque la fidelidad no es natural a nosotros humanamente. Así es que, Señor, hazme fiel, quien tú eres fiel y eres la fuente de fidelidad, y yo estoy aquí contigo y camino contigo, y quiero que seas tú quien me hagas fiel, porque yo soy infiel en todo y con todos. A veces nos cuesta reconocer, hay que empezar por un reconocimiento, por un arrepentimiento, por un pedir a Dios lo que no tenemos y no creer que lo tenemos. Dios quiere sobre todo que sus ministros, sus siervos, servidores, mayordomos, que sus siervos mayordomos, va junto,
siervos mayordomos que sean fieles. Así que ya no te veas a ti mismo y no, es que no tengo esto y no tengo esta capacidad y no tengo esta personalidad y no tengo esto y no nomás estás viendo lo que no tienes y no ves lo que sí puedes tener. Fidelidad. Así es que el siervo, el ministro, no requiere de brillantez o de ingeniosidad o creatividad o popularidad. Él puede usar siervos sin estas cualidades, pero solo la fidelidad es absolutamente esencial. Se requiere de los administradores que sean fieles. Eso es lo que requiere el Señor. Y aún eso nos los da Él mismo cuando caminamos con Él y buscamos en Él, que es la fuente de fidelidad, nos dará esa fidelidad. Así que Pablo envió a Timoteo, por ejemplo, a ministrar a los corintios. Tú debes de saber esto, porque este joven ministro, porque era muy joven, Timoteo, dice, era amado y fiel en el Señor. Primera de Corintios 4:17 dice Pablo, amado y fiel en el Señor, refiriéndose a Timoteo. Pablo sabía que era completamente confiable Timoteo en la predicación, en la enseñanza de la palabra, que iba a predicar y a enseñar la palabra íntegramente, como la había recibido, así la iba a dar, no la iba a cambiar, no le iba a añadir, no le iba a quitar. No tenía que preocuparse de que Timoteo adulterara el evangelio o que fuera a dejar a los creyentes de Corinto confundidos. Era fiel al llamamiento de Dios, como Pablo mismo, quien había alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahí está la clave. He alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Todos lo debíamos de decir. Así que en el libro de Colosenses también el apóstol Pablo menciona a otros dos colaboradores que eran notables por su fidelidad. Pablo no lo resalta por otras cualidades, sino por su fidelidad. Dice, Epafras era un consiervo amado y un fiel ministro de Cristo. Puntualiza la fidelidad. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Colosenses 4:7. Pero ahí está el de Epafras, es 1:7. Pero luego viene otro colaborador que es Tíquico y era un amado hermano también fiel, ministro y consiervo, en el 4:7 de Colosenses. Así es que la disposición de servir, mis hermanos, y la mayordomía son inseparables de la fidelidad. Disposición. A veces nos falta disposición de servir. Porque tenemos que servir en todo tiempo y de todas maneras, no nada más. No, es que a mí lo que me tocó es esto y no puedes hacer nada más. Eso no es el corazón de un siervo, no es el espíritu. La disposición de servir, fíjate bien, viene del conocimiento de Dios. Y del conocimiento de Dios viene nuestro amor a Dios. Y de nuestro amor a Dios viene nuestra gratitud o agradecimiento. Y de nuestro agradecimiento a Dios viene nuestra obediencia y nuestro servicio a Él incondicionalmente. Que estés listo para notarte. Necesitamos, hay que hacer, Eso es lo que necesitamos, disposición, porque la disposición no solamente es decir, oye, qué triste que no tengas disposición, sino lo que está manifestando, lo que está reflejando es una falta de conocimiento de Dios, de amor de Dios, de agradecimiento con Dios, de obediencia a Dios, de gratitud a Dios, y por eso no tienes disposición de servir. Esa es la razón, no me des otra, no me digas que no tienes tiempo. Todos trabajamos, todos tenemos actividades, todos tenemos familia. Pareciera que solamente tú dices que no tengo tiempo, es que tengo trabajo, es que tengo familia. ¿Y qué crees que los que sirven no tienen? ¿O ellos sí tienen tiempo? Esto es importante. Así es que un siervo fiel o mayordomo en aquel que no se puede confiar es una contradicción. Porque eres un siervo
mayordomo, te están confiando los bienes y no eres fiel. Hay una contradicción ahí. Fíjate bien, ¿quién es, dice el Señor Jesús, quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Preguntó Jesús. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Marcos 24, 45 y 46. Qué tremenda bienaventuranza. Señor, yo quiero esa bienaventuranza, que cuando tú vengas me halles fiel, me halles haciendo así como tú me pediste, como tú me llamaste. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios te da inspiración para orar? Ni siquiera tienes que esperar hasta el final. Ve orando ahí. Si ahorita llegas ahí a Mateo 24, 45 y 46 y estás leyendo esto, dile: Señor, yo quiero esa bienaventuranza de ese siervo. Yo quiero que cuando tú vengas me halles haciendo así fielmente, administrando, dando tu palabra, compartiendo a Cristo con mi vida. Que me halles así, te lo pido. Entonces fueron fieles a los mandamientos del Señor. Aquí el Señor dice que la bienaventuranza es para quien los halló haciendo así cuando Él vino. Y no está hablando de que si tuvieron logros, éxitos, crecimiento en sus iglesias y ministerio. Dios nos proporciona su palabra, su espíritu, sus dones y su poder. Fíjate bien, anótalo. Te lo voy a decir otra vez. Dios nos proporciona su palabra, su espíritu, sus dones y poder, y su poder. Todo lo que el ministro o el servidor puede aportar es solamente su fidelidad en usar dichos recursos. Tu fidelidad va a estar en usar correctamente esos recursos provistos por Dios. Tú sabes o debes de saber que la obra es exigente, pero es básicamente simple. Es llevar la palabra de Dios y alimentar fielmente a su pueblo, dispensando los misterios de Dios, proclamando verdades ocultas que nos ha dado ya a conocer, que han sido ya reveladas. Así es que fíjense bien, no hay ninguna gloria en esto, por lo que no hay razón para calificarnos unos por encima de otros, los siervos, los ministros. Lo mejor que puede hacer un ministro es ser fiel, lo cual es cumplir con el requerimiento básico. Vamos ya al tercer punto, que es la evaluación del ministro. En los versículos 3 y 4 dice: yo en muy poco tengo el ser fiel juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí está la evaluación del ministro. Pablo no estaba jactándose ni poniéndose por encima de otros ministros o por encima de algún otro cristiano incluso, porque él estaba diciendo acerca de su propia actitud hacia sí mismo, y lo deberían decir todo ministro y todo cristiano. Deberíamos decir: en muy poco tengo el ser juzgado. Cuando vemos que alguien critica o cuando alguien alaba nuestro ministerio, las dos cosas, o vida cristiana, ya sea que lo hagan otros hermanos cristianos o por tribunal humano o cualquier otro concilio humano, podemos beneficiarnos mucho de ese consejo de un amigo sabio y espiritual y algunas veces de las críticas de los incrédulos. Pero ningún ser humano está calificado para determinar legítimamente calidad o fidelidad de nuestra obra para el Señor, que nos quede claro. Es lo que está diciendo Pablo. Ni tampoco estamos calificados para determinar ni por nosotros mismos las cuestiones de pecados externos. Deben ser juzgadas, como indica Primera de Timoteo. Sí es importante que lo leamos, Primera de Timoteo 5, 19 al 21. Primera de Timoteo 5,
porque hay cosas, pecados externos, visibles, que tienen que ser juzgados, porque se están viendo, pero hay cuestiones ya internas del corazón del ministro, del siervo, que no sabemos, no conocemos. Vamos a leer ahí 19:21. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Claro que si hay pecados de una manera visibles, externos, deben ser juzgados, deben ser confrontados. Pero aparte de la disciplina de siervos que han pecado, aparte de eso, no podemos hacer un juicio absolutamente exacto de la fidelidad del corazón, del ministro, del siervo, también de la mente y del cuerpo de ningún siervo de Dios podemos nosotros hacer un juicio absolutamente exacto. Cuando Pablo usa aquí las palabras no soy juzgado o no juzgo, deriva de una palabra griega que significa más bien investigar, cuestionar, evaluar, no implica determinar si es culpable o inocente. Nosotros usamos mucho esta palabra de juzgar en ese respecto, de que yo estoy juzgando si tal persona es inocente o culpable de lo que dijo, de lo que hizo, etcétera. No es a lo que se refiere Pablo y no está usando la palabra ahí de esa manera, sino no implica determinar si es culpable o inocente, como la palabra juzgar puede indicar, sino examinar. Es lo que podemos entender con la palabra de ser juzgado o juzgo por tribunal humano. Ahora, también está la evaluación de otros. No debemos sentirnos ofendidos cuando las personas nos critican o mostrar falsa modestia cuando nos elogian. Deberíamos decir como Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Fíjate bien, porque te va a gustar esto. Somos transformados, no que seremos, que a lo mejor, que algunos. Todos los que están en Cristo somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen. Cada día, continuamente, claro, a lo mejor unos más, unos menos, pero todos estamos siendo transformados en esa misma imagen que nos refleja el espejo de la palabra de Dios, que es Cristo, como por el Espíritu del Señor. Alentémonos, gocémonos por esto. Debemos enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estamos siendo transformados en su imagen, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque Él lo dice, no porque nosotros podamos verlo o porque otros puedan verlo. O sea, yo no sé si yo lo puedo ver o tú lo puedes ver en mí, pero yo sé y creo a la palabra que estoy siendo transformado en esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Créelo, no importa si lo ven o no, aunque lo más que creemos es que cuando está haciendo esta transformación, pues se verá, pero no será ese juicio, ese comentario, opinión decisivo o conclusivo para si se está haciendo o no. Es lo que Pablo nos está diciendo. Así es que vamos también ahora a, sin duda, una palabra crítica que recibamos, una crítica sabia, constructiva, puede ser una corrección necesaria o incluso una bendición. Oye, gracias por hacerme ver este error, por corregirme de esta manera, gracias, en verdad, no lo había visto, no me había dado cuenta, tú lo viste y te acercaste, gracias, sería la actitud correcta. Y por último, aquí también su propia evaluación. O sea, ni vamos a determinar realmente las intenciones, los pensamientos del corazón del siervo por otros, pero ni siquiera por nuestra propia evaluación. Fíjate bien, ahí lo está diciendo Pablo. Tampoco debe permitirse estar preocupado el siervo, el ministro, los servidores, por su propia evaluación de su ministerio. Todos estamos por naturaleza inclinados a elevarnos de nuestra propia mente, es decir, a
pensar más y mejor de nosotros mismos y de lo que hacemos, ¿no es cierto? Lo dice inclusive Romanos 12:3, que pensemos de cada uno de nosotros con cordura, según la medida de la fe, y no teniendo una alta estima o mayor de nosotros mismos de lo que debe de ser. Romanos 12:3. Nos miramos en espejos de color de rosa, ¿no es cierto? Aun cuando nos rebajamos a nosotros mismos, especialmente en frente de otros, a menudo lo que sencillamente buscamos es reconocimiento y elogio. Cuando tú le dices a una persona, no, es que yo no tengo ningún don y yo no tengo ninguna cualidad y yo no sirvo para nada. Aparentemente te ves así como muy humilde y lo que tú estás mostrando es orgullo, porque lo que quieres es que te digan, no, sí tienes, sí vales, mira que esta, y ya tú dices, ¿se dan cuenta? Así es que el ministro maduro no confía en su propio juicio, en tales cosas más de lo que confía es en el juicio tampoco de otros. Está de acuerdo con Pablo en que su propia evaluación puede ser tan poco confiable como la de los otros. O sea, ni la de ustedes es confiable para mí, ni la mía misma es confiable para mí, sino como dice Pablo, el Señor nos juzgará en su venida. Así es que, fíjense bien, la introspección, es decir, el examinarnos hacia adentro, hacia nosotros mismos, eso es la introspección espiritual, puede ser peligrosa. El pecado conocido debe ser encarado sin duda, confesado también, y los defectos conocidos hay que orar sobre ellos y procurar superarlos, todo eso es correcto. Pero ningún cristiano, sin importar cuán avanzado esté en la fe, es capaz de evaluar correctamente su propia vida espiritual. Aún de que nos demos cuenta, no estaremos clasificados a nosotros mismos y descubriremos que estamos dedicando mucho tiempo a pensar en nosotros mismos. Eso le pasaba a Martín Lutero. Mucho de sus oraciones tenía que ver consigo mismo, con sus pecados, con sus errores, con sus fallas, y no salía de ahí. A mí también me pasó por mucho tiempo esa experiencia de que si yo analizaba mi oración de varias horas o de un tiempo, con asombro descubría que la mitad, si no es que más, de ese tiempo de oración tenía que ver conmigo, confesando mis pecados y mis errores. Posiblemente te asombres, qué pastor tan pecador, pero cuando tú vienes a la palabra, descubres y te das cuenta de tantas cosas que has hecho mal, o que no has hecho bien como debieras, pero no es correcto. Hay que confesar y recibir el perdón y luego seguir más bien alabando, bendiciendo al Señor por su gracia y por la justicia que ya tenemos en Cristo Jesús, por su santidad, y pedir por anhelos y deseos que quiere Dios poner en ti para servirle y no estar nada más viendo tus fallas, errores, pecados, cosas que haces mal y pasar mucho tiempo ahí. Esa justificación hace que esa sea una práctica peligrosa, porque tenemos una tendencia de la carne también a autojustificarnos. Bueno, sí hago eso, pero es que mira, déjame explicarte. O hago aquella otra cosa porque, bueno, yo he sabido que la mayoría lo hace. Eso es autojustificación. Por eso Pablo dice ahí, de modo que continuó Pablo explicando a los corintios, no por eso soy yo justificado. Fíjate que aquí hay una cosa bien importante, ya estoy llegando al final. No porque Pablo decía que tenía, dice en el 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es evidente que Pablo, al revisar su vida, todo, sabía que no había pecados, al menos no confesados, áreas débiles, no arregladas, no superadas. Pero aún así, cuando Pablo decía que no tenía una mala conciencia, dice, no por eso soy justificado. Puede ser aquí que alguien no tenga una mala conciencia, hasta un incrédulo. Yo he hablado con incrédulos que no tienen mala conciencia y me hacen sentir mal a mí, me hacen sentir más pecador a mí.
porque ellos siendo incrédulos, no teniendo a Cristo, los ves tranquilitos y los ves así como que son buenos, no tienen mala conciencia. Pero ahí hay que decirle, mira, no porque tú no tengas una mala conciencia, por eso vas a ser justificado en aquel día. Cuidado. Más bien tienes que venir a la palabra y saber lo que Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí en ese todos estás tú. Eres pecador y estás separado de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23, Romanos 6:23, los conocemos muy bien. Así que Pablo no estaba orgulloso de que sabía que no tenía una conciencia de nada malo, pero tampoco estaba preocupado de que pudiera estar equivocado. Pero su propia evaluación, favorable o desfavorable, para Pablo era lo mismo. Dice, yo no me puedo justificar por eso. Vamos a la evaluación de Dios, que es la evaluación final, y está en el versículo 5 que Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué tremendo fin o final con este versículo 5, que es la evaluación, no de ustedes, no la de mí mismo, sino la evaluación de Dios a nosotros los ministros, los siervos, los servidores, ¿ok? Así que vamos adelante y terminamos. Dios tiene establecido un día cuando aclarará también lo oculto de las tinieblas, como Pablo menciona aquí, y manifestará las intenciones de los corazones. Esas dos frases se refieren a las actitudes del hombre interior, el que solo Dios puede ver. Por eso el juicio final de toda clase, incluida la evaluación del ministerio de sus siervos, lo hará el Señor Jesús y a su tiempo, y Él, porque Él es el juez y el único que puede juzgar. El pueblo de Dios, incluidos los ministros de sus siervos, y lo va a hacer a Cristo, ¿sí? No tiene ningún derecho de juzgar nada más antes de tiempo, es lo que está diciendo aquí Pablo. Así es que este pasaje enfatiza que cada creyente recibirá alabanza. Aquí gózate, porque cada creyente recibirá alabanza sin importar sus obras y motivos, porque ninguna condenación hay para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Pero una vez que la madera, el heno y la hojarasca han desaparecido en el fuego, el oro y la plata y las piedras preciosas permanecerán y serán eternamente recompensadas. Señor, que yo construya, que yo edifique sobre el fundamento que tú ya me has dado, que es Cristo, para que después de que sea probado por fuego, mi labor, mi ministerio, mi servicio, permanezca para toda la eternidad y reciba esas recompensas eternas. Es lo que debemos de orar y lo que se desprende de aquí. Así es que una de las maravillosas experiencias que tendremos en aquel día será el darnos cuenta de cuántos santos amados, completamente desconocidos, que no tenían programa en internet, ni Facebook, ni Twitter, ni nada, ni Instagram, ni nada de todos esos medios, nadie los conocía, pero en aquel día esos hermanos en la fe recibirán grandes galardones de las manos del Señor, porque sus obras fueron oro, plata y piedras preciosas, sus corazones fueron puros, sus obras fueron preciosas y su recompensa será grande. A veces nomás pensamos en los que oímos, ay, es que este pastor y este ministerio y esta iglesia y no sé qué. Hay muchos, decenas de miles de ministros, pastores, siervos y servidores en todo el mundo sirviendo al Señor, que en aquel día nos sorprenderemos porque pasaron inadvertidos, no conocidos, y recibieron grandes recompensas de parte del Señor. Así es que es bueno cuando los hermanos en Cristo pueden alabar bien de nosotros con sinceridad,
Es bueno cuando nuestras propias conciencias no nos acusan de nada, pero será indescriptiblemente maravilloso si en aquel día nuestro Señor puede decir. Yo te pido que grabes este pasaje en esta parte de Mateo 25, 23, porque estas palabras, y ya estoy finalizando, estas palabras son las que debemos anhelar, desear, oír de nuestro Señor Jesucristo, a quien toda nuestra vida estuvimos sirviendo como mayordomos y como administradores, y lo que anhelamos en aquel día cuando estemos cara a cara con Él en su presencia será: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Oír eso de los labios de Jesús a ti, a mí, en aquel día va a ser lo máximo. Así es que el propósito de Pablo aquí es demostrar que debido a que todos los ministros no son otra cosa que siervos y mayordomos, debido a que ni nosotros ni ellos pueden evaluar correctamente el valor y el mérito de su ministerio, y debido a que solo Dios puede y dará la estimación apropiada en el futuro día de juicio, no solo es destructivo, sino también ridículo causar divisiones en la iglesia discutiendo sobre quién es el siervo más honroso. Y quiero terminar para orar, versículo 4:4, porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Yo quiero pedir a creyentes de esta iglesia y a los no creyentes que hoy nos acompañan, invitados, amigos, familiares de ustedes, que tomen esta palabra de 1 Corintios 4:4. Puede ser que tú, creyente, no tengas una mala conciencia, pero no porque no tienes una mala conciencia, no por eso eres justificado de no estar viviendo para Cristo, sirviendo. Recordar hoy que fuiste llamado por Dios para suplir las necesidades humanas día con día. Si no, y hemos dicho que si no hay disposición de servir, te vayas para atrás y revises cómo está tu conocimiento de Dios, y en base a ese conocimiento, ¿qué tanto amor ha producido? ¿Qué tan agradecido estás por ese amor de Dios a tu vida? El deseo que tienes de obedecer a ese Dios y el servirle fielmente con una disposición. Y que hoy te pongas a cuentas con el Señor. Dice el Señor: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y para ti que estás aquí con nosotros, invitado, o cualquier persona aquí que no está segura de su salvación, no pienses que porque no tienes mala conciencia, por eso puedes justificarte, y en aquel día pudieras recibir una sorpresa, que el Señor te diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Así que hoy siempre es el tiempo aceptable de buscar a Dios, de reconocer nuestros pecados, de arrepentirnos, de poner nuestra fe y confianza total, única en Cristo, entregándole nuestra vida. Y para los que lo hemos hecho, renovar nuestra entrega con gozo, y que todos aquí manifestemos ese gozo de servir a Cristo y esa disposición siempre lista para Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias siempre por tu palabra expuesta, llena de verdad para nosotros, tan clara como hoy, de lo que tú quieres y esperas de tus ministros, de tus siervos, de tus servidores, que hemos aprendido que primeramente te servimos a ti.
Si no te servimos bien a ti, no vamos a poder servir bien a los hombres. Y también estamos comprometidos, sumisos a las Escrituras, en obediencia, creyendo que es toda inspirada por ti, infalible, inerrante, toda suficiente, no hay que añadir, no hay que quitar. Tenemos una plena confianza en tu palabra y estamos sometidos a ella en obediencia cada día. Señor, danos tu gracia y produce esto en nosotros para poder servir como tú quieres, llevando esa palabra tuya que tú confeccionaste, que tú cocinaste, que tú inspiraste, y solamente servirla a nuestros hermanos, solamente servirla a nuestro prójimo. Gracias porque esta palabra nos ha confrontado para ubicarnos y ser humildes. No tenemos nada de qué jactarnos, porque nada es nuestro y todo lo hemos recibido de ti, Señor, el llamado, tu gracia, como veíamos, ni siquiera nunca pensamos en buscarte y en venir a Cristo y menos en predicar el Evangelio, y aquí estamos, Señor. Y eso fue porque tú lo hiciste, porque tú lo produciste, Señor. Que nos gloriemos en Cristo, nos gocemos en Él, que confiemos, descansemos, que lo que esencialmente pides es fidelidad. Señor, haznos fieles a cada uno en todo, en todas las áreas, porque tú eres fiel. Esa es nuestra confianza, que tú eres nuestro Dios, la fuente de toda virtud y de toda cosa buena está en ti, Señor. Por eso nos gozamos, porque podemos venir a ti y tomar de ti para nuestras vidas, y no solamente para estar bendecidos y tener una vida satisfactoria, pero para tu gloria, Señor. Queremos siempre traer gloria a tu nombre con nuestra vida, nuestro testimonio, todo lo que hacemos, y especialmente el servicio. Gracias por llamarnos y por el privilegio de poder participar en la edificación de tu iglesia, llevando a un crecimiento, a una perfección a los santos para la obra del ministerio. Señor, te damos gracias. Trae salvación en toda persona aquí que se identificó al creer que porque no tiene una mala conciencia de pecado, de condenación, por eso se puede justificar. Que hoy despierte su conciencia a través de tu palabra, que es perfecta y que no hay hombre que no peque, y que pues la paga del pecado es la muerte. Y despiértalos, avívalos en su conciencia por la palabra, para que clamen a ti y sean justificados por gracia, por medio de la fe en Cristo, y no por sí mismos. Gracias, Señor, y te bendecimos y alabamos tu santo nombre, entonando todos como iglesia este canto de adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén.